¿Qué tal? Buenas tardes. En un día en el que Bárcenas suelta bombas en sede judicial, lo vamos a analizar con Jesús Maraña, Gloria Marcos, Ernesto Ekaizer, Ana Cabanillas y Alberto Fernández. Y ojo, porque a esta hora acaba de terminar la declaración de Bárcenas, pero sigue su esposa Rosalía. Y antes Bárcenas ha dicho: Rajoy conocía la contabilidad B del Partido Popular. Yo se la mostré, la destruyó. Estaba en una grabación, también ha sido destruida. Ojo, porque ahora Rajoy va dando lecciones de democracia en las presentaciones de su libro. Bárcenas ha dicho esto, entre otras cosas. La grabación con Mariano Rajoy es una grabación en el despacho. Yo había hablado previamente con Javier Arenas, la contabilidad esa extracontable que llevábamos, que daba un saldo, y yo subo al despacho de Rajoy para decirle que tengo esa cantidad, le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, y ve los documentos. Bueno, él se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles. Jesús Maraña le hizo saber a Rajoy y la contabilidad B la destruyó. En la destructora estaba en una grabación que tampoco consta ya. Bueno, lo que confirma Luis Bárcenas en su declaración es la esencia de lo que fue la operación Kitchen, que es la destrucción de pruebas contra la dirección del PP, aunque esté fuera, porque el juez lo dejó fuera del perímetro del Ministerio del Interior en este caso, pero Luis Bárcenas confirma que los primeros interesados en que se destruyeran pruebas sobre esa contabilidad B que implicaran a dirigentes del partido era la cúpula del propio Partido Popular, empezando, como él mismo ha dicho, por el propio Mariano Rajoy. Ojo, porque Ernesto Ekaizer está siguiendo el juicio. Hoy ya les vamos a contar, porque Bárcenas ha hablado también de Ekaizer hoy en el juicio. Pero antes, Ernesto, clave de lo que vamos conociendo, te la voy a pedir enseguida, pedimos enseguida, pero antes está declarando ya Rosalía, la esposa de Bárcenas. Es el juicio de la Kitchen. Ha declarado Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular. Está declarando Rosalía. Señala en directo, con abanico. Y yo tampoco soy una persona de preguntar mucho. Pues lo tienes, pero sí lo supo en un momento dado su marido le dijo que había grabaciones. Sí. ¿Le dijo dónde estaban esas grabaciones o de qué forma se guardaban? No, pues por eso digo que en su afán de protegerme, pues no. Cosa que hizo muy bien también por otro lado en ese sentido. No. Pues ahí lo ven, Rosalía, abanico incluido. Esto es España, es la declaración en un juicio, Ernesto Ekaizer, en el que se juzga el uso de policías para ocultar la corrupción del Partido Popular. Con abanico, Rosalía, antes el esposo diciendo: Bárcenas lo sabía, destruyó. Ernesto, clave que te pido, por favor. Creo que ha sido importante hoy el juicio porque retrotrae todo el tema de Gürtel. Muchas de las cosas que ha dicho Bárcenas las ha dicho ya en el caso Gürtel. Pero lo más relevante en este caso es cómo la Policía Nacional, los altos dirigentes de la Policía Nacional, los altos cargos del Ministerio del Interior, empezando por el ministro Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado Francisco Martínez, se convierten en una rama, en un instrumento del Partido Popular para salvar el culo de Rajoy, porque ellos tenían un pánico tremendo, tanto él como María Dolores de Cospedal y también Javier Arenas, de que Bárcenas tuviera material comprometedor. No olvidemos que llevábamos solo un año del gobierno del PP en una legislatura de 4 y tenían miedo de que eso se cortocircuitara y movilizan a los altos capos de la policía. El jefe de la UCAO, el señor Enrique García Castaño, el jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el señor Marcelino Martín Blas, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, y, por supuesto, el director general de la policía, que es salvado por García Castellón, que es el señor Ignacio Costilló, y que no se acordaba de nada de lo que había pasado. Y pienso que la declaración de Bárcenas es una declaración que viene a decir, yo tuve un pacto con el Partido Popular. Eso fue en el año 2013, ese pacto se reventó y a partir de ese pacto, donde ellos no cumplieron, según él, por supuesto, luego yo tiré de la manta. Bueno, pues ojo, porque ha habido más, decía Bárcenas. Había grabaciones en ordenadores, había también material que fue destruido en la sede del PP, que fue destruido. También pendrive. ¿Será que el pendrive, aquello que decía Cospedal en su momento, eso sería mejor que no saliera? Bárcenas ha dicho esto. El pendrive con esas grabaciones estaba en mi casa.
En Génova lo que había eran 2 ordenadores que tenían documentación y que nunca recuperé y que fueron borrados su contenido, coincidiendo con el operativo policial que se montó en torno a mi familia. Operativo policial para perseguir la corrupción, no, para destruir las pruebas. Ojo a lo que ha soltado Bárcenas, destrucción de ordenadores de la sede del PP, el pendrive. Gloria Marcos, Alberto Fernández, os pido un titular, y ahora mismo declarando Rosalía, con abanico incluido. Lo que ha soltado el ex tesorero del Partido Popular. Con estas declaraciones, Bárcenas lo que implica en su intervención es que el Partido Popular se comportó como haciendo delitos y de una manera mafiosa, no solo utilizando las estructuras del Estado para perseguir que no se supiera nada de su propia corrupción, como el caso de la enorme corrupción de Gürtel, sino también utilizando fondos reservados, las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluso el chantaje, porque cuando le dice, si no dices nada, $500.000 de euros, y en todo caso, si no, tu mujer a la cárcel, se está haciendo un intento de coacción y de un comportamiento mafioso. Y además pone de manifiesto que García Castellón puso una especie de cortocircuito para evitar que escalara todo más allá del ministro de Interior. Entonces me parece que eso es lo que pone de manifiesto las dos cosas, ¿no? A ver, yo creo que sin lugar a dudas a nivel periodístico es muy jugoso todo lo que hemos escuchado hoy, todo el testimonio de Bárcenas, desde luego, y que además nos da una idea de cómo funcionaba el Partido Popular por dentro y que nos habla un poco de esos entramados y de parte de esa destrucción de pruebas. Ahora bien, a nivel judicial, yo creo que por una parte sí que hay muchas revelaciones sobre ese entramado policial que se montó para perseguir a Luis Bárcenas, y de eso sí que hemos tenido más datos. Ahora bien, en cuanto a la figura de Mariano Rajoy, ahí en cambio lo que tenemos es una persona que dice encontrarse con cierta sorpresa con esa caja B, con los documentos que los rompe, pero no tenemos ningún detalle de hasta qué punto ordenó esa operación parapolicial montada por parte del Ministerio de Interior, o al menos eso parece, que esa es la clave para saber realmente si Mariano Rajoy tiene algún tipo de responsabilidad. Jesús Maraña, claro, vamos a ver, lo que Bárcenas ha dicho, y no es la primera que lo dice, es que Rajoy estaba al corriente y que incluso él le muestra la contabilidad B y la rompe. Hay un detalle, dice, el sobre se lo queda, el sobre con lo último que queda del dinero se lo queda, dice Bárcenas. Pero decía Alberto que Rajoy no da orden, va en contra de lo que han dicho incluso otros en el juicio, que Rajoy estaba al corriente. Lo que no está es entre los acusados, Rajoy. Bueno, lo que no he visto en ningún sitio es que a Rajoy le pillara por sorpresa la contabilidad B, es decir, eso no está. Lo que ha explicado muy bien, yo creo, Luis Bárcenas, es el orden de los actores. Es decir, él dice, primero estaba la cúpula del PP y después vino la cúpula de Interior, y esto es importante también, porque en el orden de cómo ocurrieron las cosas, indica que los primeros interesados en que no se encontraran pruebas de esa contabilidad B y de lo que pudiera contaminar o implicar a dirigentes del partido o del gobierno, era la propia cúpula del Partido Popular. De manera que a mí me parece que eso es relevante. Y luego él habla de esa grabación, de cómo el propio Rajoy destruyó algunos documentos. Esto no quiere decir de entrada que sea la única copia de esa grabación. Nadie ha dicho que no exista ninguna más. Todo esto habrá que ir viéndolo, ¿no? Porque oye, aquí ha intervenido tanto dirigentes del Ministerio del Interior, tanto policía, etcétera, que es posible que de ese pendrive o de algunas grabaciones exista más de una copia. Así que yo creo que el juicio todavía tiene muchas jornadas muy interesantes de escuchar y de seguir, ¿no? Ojo, porque lo que vamos conociendo no es peccata minuta, Ernesto Ekaizer, es decir, lo que estamos conociendo es cómo se utiliza a policías para ocultar la corrupción, y nada más y nada menos que hoy el ex tesorero diciendo no, a Rajoy le informé y lo que hizo fue destruir en una trituradora. Ahí me suena a películas de la mafia incluso, se dio la vuelta y una trituradora destruyó. Sí, la primera conclusión es que no es una operación parapolicial. Esta es una manera completamente superficial y que no va al fondo de la cuestión. Pero no solo no va al fondo, ni siquiera a lo superficial. Los que están ahí sentados en el banquillo son policía, altos comisarios de la policía, vamos, los más importantes comisarios de la policía. El jefe de la UCAO no está porque, en fin, tuvo un ictus y se le archivó la causa, el señor García Castaño, pero está el jefe de Asuntos Internos, el director adjunto operativo, el ministro del Interior de la época. Esto no es una operación parapolicial. Una operación parapolicial es cuando se te va de control y unos policías hacen una serie de cosas al margen de la institución. Esto es una institución utilizada por el PP, se convierte en una rama del PP, son policías peperos. Eso es una primera cosa. Y la segunda cosa es que los testimonios
los elementos indiciarios contra Rajoy ya fueron señalados por la Fiscalía Anticorrupción. Se lo señalaron al juez Manuel García Castellón. El problema es que el juez García Castellón era, digamos, era el guardameta del Partido Popular. ¿Creéis, Ana Cabanillas, Jesús Maraña, que habrá algún tipo de reacción del Partido Popular en el sentido de pedir disculpas después de que se haya dicho, dice Bárcenas, que estaban al corriente de la contabilidad B y Rajoy la destruyó, igual que se han destruido grabaciones? ¿O? Yo creo que de ser cierto lo que dice Bárcenas es gravísimo. Otra cosa es que también un acusado puede mentir en su defensa. Yo no digo que esté mintiendo. Está como testigo aquí, no como acusado. Estoy diciendo que... Está como testigo, sí. Que bueno, que además es que se dice que hay unas grabaciones, la clave será tener esas grabaciones. Más allá de eso, las han destruido. Claro, eso dice. Claro, si salieran esas grabaciones sería otra cosa, si escuchásemos a Mariano Rajoy. Lo que pasa es que sí que yo creo... Y independientemente, Jesús, de que salga o no, yo creo que esto va a perseguir a Rajoy y ya le persigue. La cosa es que fue presidente de un gobierno que decayó precisamente por la corrupción en el año 2018. Yo creo que el Partido Popular de hoy en día no se siente ni siquiera interpelado por aquello, porque siente que es un nuevo Partido Popular, ha tenido 2 líderes después, este es el segundo líder, y yo dudo mucho que ahora vaya a meterse en ese jardín de pedir disculpas por algo que no le corresponde. Bueno, primero que está no como acusado, sino como testigo y además obligado, por tanto, a decir la verdad. Y segundo, el PP, cada vez que se le pregunta por este caso, por la Kitchen, siempre dice que esto es una cosa de hace 13 años. En primer lugar, habría que ver por qué ha tardado 13 años en llegar a juicio oral esto, ¿no? Y sería muy interesante analizarlo. En qué ha contribuido el propio PP a ello, el juez García Castellón, todos los factores que han influido en esa dilatación, ¿no? Y segundo, es que el señor Jorge Fernández Díaz es que sigue en el PP. Se le abrió un expediente disciplinario en 2021, pero no ha sido expulsado del partido. Sigue dentro del Partido Popular. Y el actual Partido Popular tiene que asumir que nunca ha condenado, ni ha rechazado, ni yo le he escuchado separarse absolutamente de esto. Al contrario, en las últimas campañas electorales el señor Rajoy también ha participado. Y en actos importantes del PP siempre ha estado el señor Rajoy. Esta es la realidad. Ojo, porque enseguida van a ver a Bárcenas hablando de... Oye, le ofrecieron $500 000 para que se callara. Lo van a ver a continuación, lo que dice él. Pero antes, claro, esto ha pillado a Feijóo hablando de que el Partido Popular es garantía de regeneración, que es garantía de lucha contra la corrupción. Esto Feijóo lo decía este mismo fin de semana, decía esto. El Partido Popular es garantía de regeneración. Sí, sí. Porque han malgastado mucho en la corrupción. El Partido Popular va a hacer lo que toca, limpiar. Limpiar para tener un gobierno decente. Un gobierno que no tenga que ocultar nada. Bueno, Gloria Marcos, Alberto. Feijóo diciendo esto, al día siguiente justo Bárcenas soltando lo de Rajoy lo sabía, se destruyó lo de los ordenadores, en fin, en sede judicial. Es de una enorme desfachatez, cuando además se está reivindicando incluso en su Congreso a Mariano Rajoy, que sea capaz de vender como regeneracionista el partido que utilizó todos los resortes del Estado de Derecho para tapar la corrupción de su partido. Y además, alguien que tiene casos como el de Montoro, que fue capaz de privatizar hasta el legislativo, que se plantee el señor Feijóo dar ejemplo de regeneracionismo y de regeneración desde su partido, es que es no tener vergüenza y además intentar tomarle el pelo a la ciudadanía, ¿no? Y eso me parece inaceptable en estos momentos. Pero fíjate cómo Rajoy fue capaz de volver a ganar elecciones en pleno caso Bárcenas. En 2015 las volvió a ganar, y eso que ya había pedido perdón por aquello de tener a gente que era de moral cuestionable, creo que llegó a decir Mariano Rajoy, en relación a Luis Bárcenas, y además gente relacionada con la Gürtel. Pero sí que es cierto que después de eso el Partido Popular ha dado muchos giros. Ha pasado por Pablo Casado, ahora está Alberto Núñez Feijóo, ha pasado por la oposición en la que lleva ya más de 7 años, precisamente después de una sentencia que motivó que Mariano Rajoy tuviera que marcharse del gobierno. Entonces, hombre, regeneración, evidentemente que siguen siendo los mismos, el mismo partido, las mismas siglas. ¿Regeneración hasta qué punto? Bueno, en fin, esto es como todo, pero es verdad que ha pasado mucho tiempo y que todas las personas que están vinculadas a lo que hoy se está dilucidando verdaderamente ya no forman parte de la cúpula del Partido Popular actual. Pero Alberto, hay cosas que, como decían, es que el entonces ministro del Interior
sigue estando, dijéramos, en suspensión cautelar de militancia, ni tan siquiera ha sido expulsado. Pidió perdón de aquella manera el PP por Gürtel, pero no por la Kitchen. Y vuelvo a decir, una cosa es la corrupción, gravísima, pero esto es muchísimo más grave. Es intentar utilizar todos los resortes y además de manera, utilizando fondos reservados, las fuerzas y cuerpos de seguridad, etcétera, para tapar el fenómeno de la gran corrupción. Y eso no ha finiquitado y lo estamos viendo en el juicio. El problema, como decía antes Jesús, es que no tiene explicación que esto tarde 13 años más que el intentar añadir y poner palos en las ruedas para evitar que esto se juzgue en su momento. Ojo, más declaraciones del juicio. Bárcenas hablando. Llegaron a ofrecer un abogado del Partido Popular 500.000 euros en el contexto de su salida y por lo que tuviera fue para que callara. Esto ha dicho Bárcenas, 500.000 euros. Ese es el ofrecimiento que me hace el señor Iglesias y se ofrece a pagarme 500.000 euros. Yo estaba en el contencioso de mi indemnización con el PP y que se puede gestionar con empresarios afines al partido la cifra de 500.000 euros para compensarme. Lo cierto, Jesús Maraña, es que Bárcenas se convirtió en un enorme problema porque hoy se han contado desde destruir los ordenadores, ahora esto del pago. ¿Son prácticas mafiosas porque lo que tenía era enormemente peligroso? Cuando hablo de lo que tenía, hablo de, pues es una contabilidad B, pruebas de la corrupción. Bueno, es que lo que se intenta tapar con la operación Kitchen es lo que fue juzgado en la primera etapa de la Gürtel, y hay otras ramas de la Gürtel todavía pendientes de juzgar. Pero ¿de qué hablamos? De lo que ahora mismo estaba en ese corte de Luis Bárcenas, de algo que fue tan evidente como que se intercambiaran adjudicaciones de contrataciones públicas por donaciones o aportaciones al partido, que servían, como decidieran los dirigentes del partido que servían, más las comisiones que se quedaban por el camino. Esto hay que recordar que nunca fueron juzgados prácticamente ninguno de los grandes, digamos, pagadores, corruptores, si se quiere llamar así. Hubo un intento desde la Audiencia Nacional, quiero recordar que fue el juez Javier Gómez Bermúdez, de abrir una causa que fue una iniciativa, una denuncia de Izquierda Unida para investigar los pagos, ¿no? Los intercambios de contrataciones públicas. Y ese caso se cerró en cuestión de meses, es decir, no se llegó prácticamente a investigar absolutamente nada. Pero es clave en todo esto, es decir, de dónde salía el dinero que manejaba el PP, y hay que recordar, porque es muy importante, con el que el Partido Popular compitió en desigualdad de condiciones a su favor durante unas cuantas campañas electorales a lo largo de 2 décadas. Esto es importante porque ha tenido también unas consecuencias también políticas, una influencia política. Cuando se contaba con recursos que no eran legales para financiar campañas electorales, se está compitiendo en desigualdad de condiciones. Un momento, porque han preguntado a Miguel Tellado, actual secretario general del partido, por esto de la Kitchen. A ver lo que ha dicho Tellado. Vamos a ver. Con respecto al juicio de la Kitchen, mire, yo no sé lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente, no estábamos por aquí. No sabe lo que pasó porque ha pasado mucho tiempo, Tellado. Pues mira que Tellado, pregunto, Ernesto Ana Cabanillas es muy duro en otro tipo de contenidos, pero hoy ha dicho que ya no sabe, que ha pasado mucho tiempo. Igual se lo ha olvidado, que ha Tellado. Ernesto Ana Cabanillas, ¿cómo lo ves, Ernesto? Bueno, yo creo que la ignorancia deliberada de Tellado es prácticamente obvia, porque ahora va a declarar Rajoy esta misma semana en calidad de testigo, pues va a declarar María Dolores de Cospedal. Estas 2 personas fueron salvadas, que estaban en la cúpula del partido cuando se desarrollan estos hechos, fueron salvadas por lo que yo llamo el guardameta del PP en la justicia, en la judicatura, que es don Manuel García Castellón, que se niega por todos los medios, digamos, a imputar a 2 personas, en particular a Mariano Rajoy y Ignacio Cosidó, el director general de la policía, e imputa de una manera torticera a María Dolores de Cospedal para salvarla. Por lo tanto, lo que dice Tellado es lógico. Imaginaos cómo acuden María Dolores de Cospedal y Rajoy el próximo jueves, después de lo que ha declarado hoy Luis Bárcenas. Realmente Rajoy evidentemente está atado de pies y manos, no puede insinuar ninguna valoración crítica.
Ana Cabanillas, Tellado con esto ha dicho es que hace mucho tiempo y no sí, comenta. Yo creo que es el argumento fácil, ¿no? Yo creo que pasado este tiempo tampoco debería haber grandes problemas. Fraga, inspector jefe de Asuntos Internos, que se escuchen 3 grabaciones en el juicio, en el plenario, porque son fundamentales. ¿Y por qué lo prohíbe? Porque aparece Cospedal. Hay aquí un par de claves, decía Ana Cabanillas, esto se acota al Ministerio del Interior. Ojo que estamos viendo cómo se habla de que el presidente del gobierno lo sabía entonces, claro. que era Mariano Rajoy, esa es una clave. Otra, toda España o el que ha querido ha podido oír cómo se decía que Rajoy estaba al corriente, que incluso se dijo que se quitara su nombre de los informes y que Cospedal hablaba con Villarejo. Eso está ahí, pero permitidme un momento, voy enseguida porque a ver, Ana Ibarzabal, es una semana, claro, especialmente delicada porque tiene que ir a declarar Mariano Rajoy, Cospedal, también Javier Arenas. Ana, es una agenda nutrida en este sentido. Sí, estamos en una de las semanas con las comparecencias más esperadas de este proceso. Destacan el miércoles en sesión de tarde la del empresario Ignacio López del Hierro, el exmarido de María Dolores de Cospedal, y un día después, ya el jueves, será el turno en calidad de testigos de Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno. Será la tercera vez que testifica en un proceso de esta dimensión. Ya lo hizo en la primera etapa del caso Gürtel, papeles de Bárcenas. También escucharemos, como decías, a Dolores de Cospedal y a Juan Ignacio Zoido, que fue quien relevó a Jorge Fernández Díaz al frente del Interior. Y ojo porque la base de todo esto es un Bárcenas que iba a declarar hoy que ha estado horas y que es un Bárcenas que ya viene de decir cómo repartía los sobres de dinero negro en la sede del Partido Popular. Yo les he entregado el sobre con la cantidad que le correspondía, pero por citar los que figuran: Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Jaime Mayor Oreja. El reparto de sobres. Y ojo porque Rosalía está declarando con abanico incluido y la mujer de Bárcenas acaba de decir esto sobre los seguimientos que había y sobre cómo entraron incluso alguien disfrazado de cura en su vivienda. La esposa de Bárcenas. A medida que iba pasando el tiempo, sí que es verdad que Sergio insistía en esa moto con una cámara. Sí, yo desde el minuto uno tenía esa sensación y perdóneme que le diga, porque no, en fin, a lo mejor es que si me tienen que decir que me calle, me callo porque ya sé que es un tema que está juzgado, pero cuando entra el mercenario en mi casa, mi primera pregunta es decirle que quién le ha mandado. ¿Quién le ha mandado? Esa es la clave, ¿no? ¿Quién mandó? ¿Quién ordenó esto? ¿A quién le interesaba destruir las pruebas de la corrupción en el PP, Maraña? Bueno, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Es decir, en toda la instrucción parece haber habido una cerrazón en que todo se restringiera a las órdenes que se dieran desde el propio Ministerio del Interior, que no es poco. Sería siendo el caso más grave de utilización de recursos, nada menos que de las fuerzas de seguridad del Estado, para los intereses partidistas y para obstruir a la justicia. No es poco. Pero dicho esto, desde el principio ha habido indicios, testimonios, etcétera, que indicaban que el interés principal y de donde sale, y lo ha explicado otra vez Luis Bárcenas, de donde sale el interés en obstruir pruebas, en ocultarlas, es del propio Partido Popular. Y luego, hombre, yo creo que es llamativo que a estas alturas, cuando hablamos de, bueno, esto es un caso de hace 13 años, el señor Tellado ya lo lleva hace 24, etcétera, etcétera, pero oiga, es que el Partido Popular sigue teniendo como sede nacional la que se pagó con dinero negro, la que Pablo Casado ya intentó vender para quitarse ese lastre de encima, y siguen hoy haciendo acusaciones de corrupción a los demás desde la misma sede pagada con dinero negro. Yo creo que sería una medida relativamente sencilla de alejarse de todo esto, dando un paso que todavía no se ha dado. Bueno, pues ahí lo tenemos, Alberto, claves porque, ojo, porque Bárcenas habla de reparto de dinero y ahora habla de destrucción de pruebas y seguimientos, está diciendo la mujer. Seguimientos que a quién interesaban, a quién interesaba destruir las pruebas de la corrupción en el PP. Fíjate en los seguimientos, además es interesante ver cómo Rosalía, la esposa de Luis Bárcenas, ve directamente, sospecha directamente, mientras que Luis Bárcenas sí que ha declarado que él era más incrédulo, ¿no? Que algunas veces lo decía su esposa y él decía, bueno, vale, estos eran periodistas. Pero evidentemente todo esto se reduce a ese interés del propio partido de destruir pruebas, porque estábamos hablando de una situación que podía generar un daño
reputacional al Partido Popular tremendo, más allá de toda la ilegalidad que haya detrás de todo esto. Pero es que a nivel reputacional para el Partido Popular era la destrucción del partido en un momento clave de una legislatura que estaba a punto de renovarse. Entonces, claro, ahí claro que había un interés por parte del partido en destruir las pruebas. Pero aquí la clave es sobre todo en quién da la orden, quién está al frente, quién está al tanto de qué, y eso es lo que hay que tratar de dilucidar. Si realmente Jorge Fernández Díaz es la cabeza pensante de toda esta operación o si alguien más dio aquí una orden. Ernesto de Kaiser, quiero preguntarte enseguida si por encima de Fernández Díaz estaba Mariano Rajoy. Ojo, porque lo que se hace es propio de la mafia. Dice Bárcenas que le grababan hasta en la ducha cuando estaba en la cárcel. Hasta en la ducha cuando estaba en la cárcel, que el seguimiento era total para controlar que el material que tuviera, que incriminaba al Partido Popular, no saliera a la luz. Esto ha dicho Bárcenas hoy. Ojo a esto. Eran imágenes mías en la ducha, ¿no? Lo cual requería el que hubiese una cámara fija, que eso no lo puede hacer ningún otro interno ni nadie por el estilo. Eso era un montaje perfectamente organizado desde dentro del centro penitenciario con la idea de denigrarme. Es decir, Ernesto, hubo prácticas incluso propias de la mafia, de meter incluso cámaras en la cárcel y controlar a Bárcenas incluso cuando iba a la ducha. ¿Tal era el pavor que tenían a Bárcenas? El pánico era tremendo. El pánico era tremendo y está visto en que han movilizado en determinadas etapas, según el recuento que yo he hecho, son 61 policías los que actúan. 61 policías detrás de Bárcenas, de Rosalía Iglesias, de su hijo Guillermo. En fin, revela el pánico que había. Ahora, el problema es el siguiente. Hay pruebas claras que retratan la relación que tenía Jorge Fernández Díaz, que es un hombre muy devoto de Rajoy, personalmente devoto de Rajoy, y ahí existen las grabaciones con el director de la agencia antifraude, donde operaciones de guerra sucia contra el independentismo y contra otros adversarios, el señor Fernández Díaz dice, el presidente lo sabe, yo se lo voy a contar al presidente. No solamente existe el testimonio, en este caso de Bárcenas, sino que existen otros testimonios que acreditan que Jorge Fernández Díaz no era una persona especialmente independentista, en el sentido de ser independiente y hacer por su cuenta determinadas actividades que podía tener una repercusión sobre Rajoy. Yo creo que las pruebas que rechazó el García Castellón cuando las presentó la Fiscalía Anticorrupción, las pruebas de los teléfonos móviles, la relación entre las llamadas de Villarejo y el entorno de el asturiano, como llamaban entonces, o el Barbas, como llamaban a Rajoy, eso se impidió investigar. Esa es la realidad. Bueno, quiero preguntarte enseguida, Maraña, sigue este relato porque esto es peculiar. O sea, entra en la cárcel Bárcenas, lo meten en la cárcel, tiene material delicado para el Partido Popular. Y él dice que aparece por ahí alguien que estaba en la cárcel por drogas, pero que acaban hablando de que sabe mucho de informática y que le utiliza para que lo que tiene en la nube, a ver si lo elimina. Tantas casualidades, ¿no? Estaba ahí por drogas, pero sabía mucho de informática. Y luego dice, el material cuando salí ya no estaba. Cuando salí de la cárcel ya había borrado efectivamente ese material que estaba en la nube. En la nube es, bueno, la nube, algunos están en las nubes, ¿no? Digamos que en ese archivo que hay de memoria, bueno, esto, Bárcenas, vean cuántas coincidencias y esto parece película de la mafia. Y este señor pues se aproximó a mí, contó es que él estaba por un delito de tráfico de drogas, que él era un genio de la informática. Yo le hice un encargo puntual y remunerado para que determinada información que yo tenía en la nube, yo creo que algo debió de hacer porque yo luego cuando recuperé la libertad en la nube no tenía nada. Y todo por uno que apareció por ahí que estaba por drogas, pero en fin, que sabía mucho de informática. Todo esto es, ha podido haber también acuerdos, Bárcenas, Partido Popular, juegos sucios, ocultar lo que ha interesado, Maraña. A ver, en todo este caso hemos ido cruzando actuaciones, digamos, sofisticadas con otras absolutamente chapuceras, ¿no? Rocambolescas, ¿no? Y me refiero desde el famoso cura que entró en el domicilio de los Bárcenas a cosas que hemos visto del entorno y de las actuaciones de Villarejo que son casi de Mortadelo y Filemón, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tengan la misma gravedad. Lo cierto es que no sabemos si Bárcenas dice que le pagó a un compañero de prisión para intentar hacer
algo que informáticamente eliminara o le rescatara a él los archivos que tenía en la nube, pues no sabemos si los borró, si alguien le pagó más para hacerse con ellos, sí, hay muchas posibilidades, ¿no? Lo curioso es que de todo esto hay que recordar, porque si no se pierde la perspectiva, que todas las investigaciones que iba haciendo toda esta trama no las llevaban a la justicia, no las llevaban al juez. Es decir, por eso estamos donde estamos, porque toda esa trama desde las fuerzas de seguridad se organizó para ir captando pruebas, robando pruebas, cogiendo archivos, destruyendo archivos, etcétera, para quedárselos, para que el PP no tuviera más problemas respecto a la corrupción. No los llevaban al juez de guardia para decir, oiga, que aquí está todo esto. Esto es importante que no se pierda de vista, ¿no? Fernando Garea, porque hay quien se pregunta, ¿y Rajoy dónde está ahora? Bueno, vamos a verlo enseguida. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Claro, esto es curioso porque claro, a Rajoy esto le está pillando de gira presentando el libro, haciendo conferencias en las cuales habla de que la justicia está amenazada y que hay que dejar trabajar a los que quieren que se haga cumplir la ley, pero claro, él no parece que estuviera muy por que se cumplan las normas con estos testimonios, porque Rajoy últimamente habla de tontos y de cosas de este tipo. Vamos a ver lo que está diciendo Rajoy en las últimas fechas. Sería importante no colocar muchos tontos a tu alrededor. Hoy existe en muchos lugares del mundo, España entre ellos, un problema de calidad democrática y especialmente preocupante son los ataques al Poder Judicial. Cuando así se actúa, se intenta tomar el Poder Judicial, la democracia pierde calidad. Dicho de otra forma, y Rajoy dando lecciones de calidad democrática. Lo que es la Kitchen precisamente de calidad democrática no da gran ejemplo. Fernando, lenguas, gracias. A vosotros, un abrazo, adiós. No te pierdas lo siguiente si quieres echar unas risas. Vamos a ver, entre tanto, Díaz Ayuso, hoy se ve que la conferencia, alguno de los presentes lo ha dejado, vamos, o que tenía mucho sueño, quién sabe, porque mientras estaba declarando Bárcenas, como diría el otro, y entre tanto, en otro lugar de Madrid, en este caso Alcalá de Henares, ha ido Ayuso, acto por el cambio de rector a la Universidad de Alcalá de Henares. Ocurría esto, a alguien se le estaba haciendo muy pesada la cosa. ¿Se ha quedado sobao o qué ha pasado? A ver. Y con las ideas claras, como ha sucedido durante la etapa anterior. Por eso quiero agradecer en nombre del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid al rector saliente, a José Vicente Saz Pérez, toda su magnífica labor, el impulso que ha supuesto su gestión para la Universidad de Alcalá durante tantos años. Por intelectual, le llevaron a alcanzar la cátedra en el área de métodos cuantitativos para la economía y la empresa. Gloria Marcos, profesora, ¿alguna vez le ha pasado esto? Se ve que no era... a ver, el discurso estaba siendo, le faltaba igual comunistas, algo de tensión quizás ahí, entonces se le estaba haciendo igual, quién sabe, esta persona un poco pesada. Pues, sí. Seguramente, un catedrático de economía, seguramente ante los discursos de la señora Ayuso, que habitualmente tienen una falta de profundidad ideológica y me refiero seria. ¡Ay, ay, ay! Sí, exactamente, ay, ay, ay. Pues este caso, el profe saliente estaba allí dormitando. Me parece, la verdad, de todas formas, las imágenes son risibles porque en lugar de estar haciendo esos discursos, la señora Ayuso lo que podría era dedicar a la universidad pública los fondos necesarios para que pueda continuar siendo una institución de calidad y no en lo que se está convirtiendo. Pero mira, le ha estado como un santo varón ahí. Oye, se le estaba haciendo, joder, Gloria, el discurso, pues las mañanas del lunes pueden ser duras, quién sabe. Ya. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Le nombran y ahí está el momento. Bueno, pues esta es una imagen de la mañana, entre tanto, en otro lugar de Madrid. Bueno, entre tanto, por cierto, Ana Ibarzabal, ojo porque las acusaciones entre las que está al frente Hazte Oír, además de Manos Limpias, de Vox, piden para la esposa del presidente del gobierno 24 años de prisión. Ana Ibarzabal, cuéntanos. Sí, la acusación popular liderada por la asociación ultracatólica Hazte Oír y que aúna una serie de acusaciones que van desde Vox, como tú decías, Manos Limpias, y hasta un alcalde, exalcalde del PP a título particular, ha pedido para Begoña Gómez 24 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida en relación a la cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense y por la que Peinado ha decidido llevarle a juicio con un jurado popular. Pide también la acusación 22 años para su asesora y que declaren como testigos, entre otros, Pedro Sánchez y Bolaños.
24 años de cárcel. Ernesto Ekaizer piden para la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, las acusaciones populares encabezadas por Hazte Oír. También está Manos Limpias, también hay un exalcalde del Partido Popular. Ernesto. Lo primero es que el auto que ha dictado el juez la semana pasada, donde hace un equivalente del procesamiento, podríamos decir, en el juicio de tribunal de jurado, está recurrido. Está recurrido en queja, porque por ser un procedimiento de jurado se puede recurrir en queja a la audiencia de Madrid, a la sección 23, y por lo tanto todavía falta para que el juez dicte el auto de apertura de juicio oral. No estamos ante el auto de apertura de juicio oral. Por tanto, esto no se ha terminado. Y la sección 23 tiene que todavía decidir muchos recursos. En segundo lugar, ninguno de los delitos que el juez enumera en su auto sobrepasa lo que él ya dijo, fijaos lo que voy a decir, hace 2 años cuando admitió la querella de Manos Limpias. No hay nada en la instrucción que el juez puede exhibir que apoye las razones por las cuales él admitió a trámite la querella hace ya 2 años, esta misma semana. Yo creo que el juez, claro, él luchaba contra la corrupción y la dictadura de Fernando VII. Y este es el sentido de su instrucción. Alberto. A ver, 24 años, 22 en el caso de su asesora, la verdad que suena disparatado, como también lo ha sido parte de la instrucción, o al menos de los vaivenes del juez Peinado a los que hemos asistido, y en parte también esa parte a la referencia de Fernando VII al absolutismo, que francamente no tiene ninguna razón de ser. Pero esto no nos debe distraer, yo creo, que del fondo. Una cosa son las formas y otra cosa es lo que pueda acabar siendo, y es una conducta inapropiada por parte del presidente del gobierno, que se valió de su condición, de sus relaciones, para prosperar a nivel profesional, y todo ello con la ayuda de recursos públicos personificados en esta asesora de Moncloa. Entonces, ¿hay algo reprobable, reprochable? Probablemente, y ya lo veremos. ¿Hay mucho que debatir sobre el papel que debe mantener el esposo o la esposa de futuros presidentas del gobierno? Yo creo que desde luego. Hombre, hasta una condena de 24 años, yo también creo que desde luego que no. Jesús. Por supuesto que es disparatada la petición de 24 años o de 22 años para un asistente de la esposa del presidente del gobierno. Pero es que lo último que has dicho, Alberto, lo de que podría ser, en el peor de los casos, una conducta inapropiada o algo a debate sobre las funciones que debe tener la esposa de un presidente, es que no caben en el Código Penal, es que no tienen nada que ver con el Código Penal. Este es el problema de esta causa, que nació ya, digamos, distorsionada. Nació mal, nació forzada, de recortes, de acusaciones con evidentes intereses partidistas, de organizaciones ultraderechistas que inspiran constantemente un odio a la persona del presidente del gobierno, etcétera, etcétera. Nació así y ha sido instruida efectivamente con una serie de anomalías y disparates que conducen a esta petición de una de las acusaciones, que es perfectamente disparatada. Bueno, efectivamente queda todavía trámite, queda margen de curso judicial, pero la verdad es que lo que uno se pregunta desde hace mucho tiempo es cómo ha llegado hasta aquí esta instrucción. Bueno, y ojo, porque acusan a Vox de provocar y alentar cargas, incluso con gente de su personal, con porras contra manifestantes antifascistas, es lo que dicen estos últimos. Ojo, porque acto en Granada de Vox, dicen, fue Abascal el que ordenó ir, y al final se va hasta con porras contra los manifestantes antifascistas. Ocurría esto y hay quien está diciendo que se investigue y que se aclare si Vox y Abascal alentaron esto. Simpatizantes de Vox quiebran la barrera. Avanzan hacia los antifascistas. Entre los gritos, uno de ellos saca una porra extensible y continúa dando golpes. Antifascistas se concentran cerca de un mitin de Vox.
Santiago Abascal sabe lo que está pasando. Ahora vas a permitir el acta con eso central. Vale. El colectivo de Sánchez tiene 2 kilómetros de distancia. Y decide plantarles cara. Vamos a caminar por esa calle, yo el primero. Acudiendo al brutal enfrentamiento. Ahora en estas imágenes podemos ver quién rompió el cordón policial. Las autoridades continúan investigando para identificar al simpatizante de Vox. ¿Por qué iba vestido de paisano con una porra extensible? ¿Quién dio la orden de romper el cordón policial? ¿Cuáles serán las consecuencias? Y como dicen los antifascistas, alentó a Abascal que se fuera ahí de esa forma y que al final acaba cargando, incluso con porras, gente que lleva traje de paisano, que no son uniformes de la policía, de esa manera con porras, incluso Gloria Ana Cabanillas. Según las imágenes es evidente que se puso al frente de la ruptura del cordón policial y al frente de aquellos que llevaban armas prohibidas, como es esta porra extensible. A mí lo que me llama la atención es que ahora diga la policía que está intentando investigar quién es este señor de la porra extensible y en las redes sociales ya hay fotos con nombre y apellido de estos individuos. Creo que una vez más yo exigiría que el ministro del Interior se pusiera al frente realmente de evitar que se tengan comportamientos complacientes con estos monstruos y estos locos de la violencia que lo único que hacen es generar algo que no puede ser y es romper un cordón policial porque en teoría se sienten agredidos por alguien que en uso de su libertad de expresión sencillamente están diciendo que son antifascistas. Me parece gravísimo. Ana. Bueno, yo no sé si puedo ir tan lejos de saber si Abascal alentó o no, porque no conozco la secuencia. No sé, claro, pero que no sé si se rompió antes el cordón o después. Pero a mí, de todas formas, que diga yo me voy a poner primero y vamos hacia ello, me parece intolerable como un líder político. Y yo creo que además es muestra de cómo Vox intenta aprovechar ese frentismo y esa confrontación. Vox vive de la tensión permanente con cierto electorado del otro extremo y en ese choque busca rédito político y además yo creo que esto está bastante pensado, esto de voy, me envalentono y voy, soy quien se enfrenta, ¿no? Como si tuviera algo de heroico, que a mí no me parece que lo tenga, pero no es otra cosa que intentar jalear las masas y intentar pescar en aguas revueltas. Sus problemas internos en estos momentos. Y hay una clave además, porque aquí se decía, se pone al frente, bueno, al frente no se le ve, él se queda atrás, delante van otros, pero ¿es Abascal quien alienta esto, que ocurra esto? Bueno, lo dice desde el atril, ¿no? Lo dice públicamente, que yo iré el primero, ¿no? Hay el un derecho... no va, se queda bien atrás y los porrazos los reparten otros. Anima a sus huestes a confrontar con los manifestantes antifascistas. El derecho de manifestación es sagrado, a mi juicio, ¿no? En democracia. El derecho de manifestación pacífica. Si alguien rompe un cordón policial y llama, además, a confrontar y a ver cuando se enfrenta a una masa más pequeña o más grande, pues lo que se llama es a la violencia, porque si no, se confrontaría con palabras, con un grito, otro grito, con argumentos. Si no, se está fomentando la violencia. Y en eso pues tiene que asumir una responsabilidad y efectivamente también las fuerzas de seguridad tienen que distinguir entre quienes libremente se manifiestan y a lo mejor no tienen en ese momento la autorización para manifestarse en ese punto concreto y entonces las fuerzas de seguridad deben actuar de manera proporcional, que es su obligación, y otra cuestión es permitir la violencia y los llamamientos a la violencia y la ejecución de esa violencia, ¿no? Esto yo creo que debería tener una investigación y unas consecuencias, ¿no? Pero hay una clave, Jesús, que te pregunto a ti y a Alberto, ¿y se busca por parte de Abascal esto, si es que lo buscó también por darse bombo? Es decir, ¿sabe que si se llega a producir esa imagen de envalentonarse contra los manifestantes va a conseguir una imagen que dé de qué hablar? Bueno, esto viene de lejos, ¿no? Quiero decir que si... ¿Son métodos de la ultraderecha? Bueno, son tradicionales, ¿no? El que haya conatos de violencia, la ultraderecha es muy hábil y además con el instrumento de las redes sociales para convertirse o intentar convertirse en víctima de esa violencia. Pero luego hay que analizar hecho por hecho y ver quién ejecuta la violencia y quiénes son los que la sufren.
¿Le saca rédito Vox, en este caso a Abascal, a este tipo de confrontaciones? Hombre, desde luego. ¿Le saca también rédito? Y además es que el propio Abascal está citando a Pedro Sánchez, por cierto, con un insulto que es una falta de respeto absoluta e intolerable. Le están sacando rédito también al hecho de que haya partidarios suyos que estén dispuestos a confrontar, mientras que Pedro Sánchez es verdad que muchas veces le cuesta estar en público porque sufre muchos abucheos también. Eso también es cierto. Pero de ahí a decir que él está alentando la violencia directamente, yo creo que no hay nada en la secuencia que hemos visto que esté diciendo que permita afirmar algo tan grave como eso. Que le saque partido a la confrontación, sí. Que está alentando la violencia, hombre, yo creo que no lo estamos viendo, perdóname. ¿Qué crees que es? Más que alentar la violencia. ¿Pero quién ha roto el cordón policial, Gloria? Romper el cordón policial. ¿Pero quién rompe el cordón? ¿Pero va a Abascal a romper el cordón policial? ¿Se escucha a Abascal decir que hay que romper el cordón policial? Hombre, vamos a hablar de lo que se dice, lo que vemos. Dice desde la TIL que lo encabeza, pero manda a los suyos con las porros para romper el cordón policial. Bueno, eso es una interpretación tuya, Gloria. Eso es una interpretación tuya, Gloria. No. Acabamos de ver a gente con ropa de paisano que rompe el cordón policial, eso es lo que acabamos de ver, que rompe esa barrera que hay. Claro, Gloria. las imágenes no son reinterpretables, las puedes analizar, pero no las puedes reinterpretar. Y eso lo que se ve ahí son los alevines de Abascal con armas prohibidas y que no pueden ser utilizadas, rompiendo el cordón policial, que lo único que hacía era garantizar que gente pudiera manifestar su derecho a decir somos antifascistas ante una manifestación. Yo solo daré un dato, alevines, yo creo que ya son truchas. Hombre, ya. Creciditos. Yo creo que son truchas ya. Sí. Yo trucha creo que ya han llegado, o trucho. Alevines, ya tienen, en mi pueblo dirían que ya, no voy a decir lo que dicen en mi pueblo, que es un poco bruto, pero alevines no son. Dicho esto, por cierto, claro, esto ha pillado a Tellado celebrando el acuerdo del PP con Vox en Extremadura. Ahora ya lo ven muy bien, incluso cuando Abascal dice no, prioridad nacional, han dicho incluso desde el PP que eso no se puede hacer conforme a la ley. Pero Tellado hoy, bienvenidos los pactos PP-Vox, y que haya más. Estamos muy contentos de que Extremadura vaya a tener un gobierno fuerte liderado por María Guardiola. El criterio de prioridad nacional no es eliminatorio, es una cuestión más a tener en cuenta a la hora de conceder ayudas. Esther Palomera, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esther? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Claro, estamos en una disyuntiva porque Tellado dice que muy bien el acuerdo con Vox, pero es que ojo porque Moreno Bonilla decía este fin de semana delante de Feijóo que lo de estos pactos con Vox, menudo calvario y que no lo quiere. Decía el propio Moreno Bonilla esto. Vamos a verlo. Nosotros no nos podemos permitir el lujo de nuestros hermanos extremeños, que han estado 6 meses paralizados y bloqueados. No nos lo podemos permitir y no se lo debe permitir ninguna comunidad autónoma ni ningún territorio de España. Esther Palomera, entonces, ¿a qué nos atenemos? Para Tellado muy bien y otros en el Partido Popular están diciendo, ojo, porque esto supone parálisis. ¿Qué está ocurriendo ahí? Y Feijóo en medio, claro. Bueno, yo creo que lo primero que está ocurriendo es que a Moreno Bonilla le está dando vueltas la cabeza en las últimas horas tras escuchar y ver lo que está ocurriendo en el Partido Popular. Primero, con el acuerdo de hermandad que han cerrado en Extremadura. Segundo, con la dosis de recuerdo del juicio de la Kitchen, donde ha habido un claro recordatorio de lo que fue el Partido Popular, de lo que fue la utilización ilegal de los fondos reservados, de esa policía ilegal que se dedicaba a taponar y a obstruccionar la labor de la justicia. Y bueno, fíjate cómo será el acuerdo en Extremadura, que hasta Ayuso ha dicho que no le parece lo más acertado. Yo creo que en el Partido Popular lo que está ocurriendo es que Alberto Núñez Feijóo, a diferencia de, por ejemplo, Moreno Bonilla, ha decidido que es indistinguible de la formación política de Vox, que ha abrazado y cedido a todos sus postulados ideológicos y que esa va a ser la ruta que va a desplegar de aquí a las próximas elecciones generales. Por lo tanto, que los españoles estén avisados. Lo que viene o lo que puede venir para España es exactamente lo mismo que han firmado en Extremadura. Un pacto racista, xenófobo y claramente inconstitucional. Quiero preguntarte, porque claro, hoy día de la Kitchen, con lo que ha soltado Bárcenas, Tellado. Han preguntado a Tellado, Tellado se desentiende de esta forma. Ha dicho esto. Con respecto al juicio de la Kitchen, mire, yo no sé lo que pasaba en el gobierno hace 4 legislaturas, sinceramente. No estábamos por aquí. Esther,
Veo que te ríes porque ¿qué te hace gracia? Estaba en Galicia, sabía lo que pasaba en el Partido Popular. Un momento, señala en directo Luis Bárcenas, que acaba de salir de declarar. Un momento, señala en directo malas lenguas. Vamos a verlo. Señor Rajoy declara el próximo jueves. ¿Algún mensaje para él? ¿Qué espera de la declaración de Mariano Rajoy? ¿Ha recibido usted algún tipo de amenaza? ¿Le apetecía esta declaración y después de tantos años por fin contar lo que le hizo la policía? ¿Ha tenido presiones de cara a la jornada de hoy? ¿Cree que se hará justicia? Pues llamen a Señor Luis Bárcenas, ¿quiere Bárcenas. decirnos algo? Bueno, gracias. Pues ya lo ven. Luis Bárcenas saliendo de declarar. Bárcenas sale de declarar. Batí eso como un palo, Gloria, pero no ha querido decir nada, más allá de lo que ya ha soltado dentro, que es mucho. Esther Palomera. ¿Sí? Bueno, no está ¿sabes? declarativo para los medios de comunicación, sí ha estado muy cristalino en su declaración ante el tribunal, ¿no? Recordándonos quién era M.R., que era Mariano Rajoy, y recordando que existió un audio que atestiguaba que Mariano Rajoy estaba al tanto y era conocedor de toda esa suciedad y esa patraña que salía de las cloacas del Estado para tapar la corrupción del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que no hace falta escucharle nuevamente, puesto que donde cuenta ha sido especialmente claro en sus declaraciones. Pero efectivamente decía Tellado, no estábamos aquí hace 4 legislaturas, sí, estaban en Galicia, sabían lo que pasaba y callaban. Y si el Partido Popular verdaderamente quiere marcar una línea divisoria entre lo que ocurrió entonces y lo que hoy es el Partido Popular, que lo condenen de forma rotunda y que además repudien a todos aquellos que formaron parte de aquella cloaca del Estado que sirvió para tapar la suciedad del Partido Popular. Esther, quiero preguntarte, porque hoy Felipe González ha reaparecido en un acto para apoyar al Partido Socialista. No, en un acto con María Corina Machado. Un acto donde Felipe González ha lanzado dardos a Pedro Sánchez cuando ha hablado de lo que debe ser un liderazgo que no debe ser mercenario. Felipe González hablando de lo que no debe ser un liderazgo mercenario. Varias veces. Felipe González. Te quiero preguntar, que enseguida vamos a ver lo que ha dicho Felipe, pero antes, el hecho de que Felipe González, Esther, aparezca en estos actos, en este caso con María Corina Machado, que venía de no querer reunirse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y según Álvarez sí se reúne con la ultraderecha, ha dicho el ministro de Exteriores, y Felipe aparece en esto. ¿Tiene tendencia, Esther Palomera, a aparecer más en actos que puedan ser molestos para su partido o qué, Esther? Bueno, yo creo que en su partido y en la militancia del Partido Socialista, incluso en el electorado, todo lo que haga o diga ya Felipe González es inocuo. Pero sinceramente lo de hoy ha sido terrible. Terrible porque en plena precampaña de las elecciones andaluzas, en lo que menos se le puede exigir a un expresidente del gobierno socialista es que no aparezca del lado del adversario político de su partido. A mí me parece que hoy ha traspasado todas las líneas Felipe González, que cuando él ha querido no inmiscuirse o no interferir en las campañas electorales se ha quedado callado y apartado de la primera línea, y hoy desde luego el comportamiento que ha tenido para un socialista es absolutamente inaceptable. Esther Palomera, gracias y buenas tardes. Y vamos a ver lo de Felipe González. Gracias, Esther. Vean lo siguiente, reaparecía con María Corina Machado y lanzaba estas indirectas a Sánchez hablando de lo que debe ser un liderazgo no mercenario. Felipe hablando de mercenarios, hay quien le llama chaquetero, pero eso es lo que cada uno puede opinar. Él ha dicho esto. Hablo de liderazgo no mercenario porque es la primera característica de un gran liderazgo. No pedir nada a cambio. Es el liderazgo no mercenario. El liderazgo que no beneficia a una persona, sino que se proyecta por la libertad, la democracia y la convivencia de todo un país. Está Felipe González para dar lecciones de lo que debe ser alguien que no sea mercenario. Jesús Maraña, Alberto Fernández. Bueno, hace mucho tiempo ya, ¿no?, que Felipe González se ha desmarcado de posiciones del gobierno de Pedro Sánchez en muchos aspectos. Y uno de ellos es el de Venezuela,
que no sé si tiene que ver directamente o prioritariamente con sus discrepancias con Pedro Sánchez, o incluso van más lejos, porque yo creo que esto viene ya respecto al papel que ha jugado desde hace muchos años el expresidente Zapatero en el asunto de Venezuela y su labor de intermediación a petición de organizaciones de estados iberoamericanos en ese conflicto venezolano. El caso es que, una vez más, es verdad, Felipe González aparece no para en ningún caso dar un respaldo a su propio partido, sino desde hace ya tiempo para dar un respaldo a posiciones ajenas o discrepantes con el Partido Socialista, eso es evidente. La reaparición de Felipe González es, como dice Jesús Maraña, una tendencia a aparecer más en actos que no sean precisamente apoyando al PSOE. Bueno, tiene mucha razón Jesús cuando dice que Felipe González hace ya mucho tiempo que se ha desmarcado de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Es cierto, y cuando habla de liderazgos mercenarios y confronta con lo que le pide a Mariano Corina Machado, que es un liderazgo para un país, yo creo que también hace referencia a muchas de las cosas precisamente en las que ha estado en desacuerdo con Pedro Sánchez, como por ejemplo echarse en brazos de los independentistas vascos y catalanes, incluidos los partidos que son de derechas y no de izquierdas, muy alejados de esos líderes de izquierdas. Y ahora voy a la segunda parte de líderes de izquierdas con los que ha estado este fin de semana y que han sido muy, muy críticos con Mariano Corina Machado. Entonces, cuando María Corina Machado rechaza reunirse con el gobierno, cosa que yo no apoyo, porque yo creo que siempre hay que reunirse, pero es cierto que cuando está en paralelo el presidente del gobierno en el que tú estás con líderes de la izquierda como Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum, que lo que hacen es criticarte, decir que tienes amigos nazis y decir que lo que puedes provocar es violencia en el país cuando estás confrontando con un presidente que no ha sido legítimamente elegido, pues francamente también la entiendo. Jesús, vamos a ver ahora enseguida, porque hay quien no es de la izquierda y sobre María Corina Machado ha soltado que se ha venido pidiendo dinero. Ahora lo van a ver. Y no es de la izquierda el que lo ha dicho. Solo una precisión, porque es que Felipe González suele ser preciso con las palabras, ¿no? Cuando él habla de democracia y no de democracia en manos de mercenarios, yo creo que es injusto si no precisa que el gobierno español ha estado siempre en defensa de la democracia en Venezuela, que no aceptó el resultado de las últimas elecciones en Venezuela, que dio por ganador a Edmundo González. Es decir, que se está colocando, y está colocando el propio Felipe González, en una posición al gobierno español que no es la que ha representado el gobierno español. Bueno, vamos a ver, porque sobre esta visita de María Corina Machado, que no ha querido verse con el presidente del gobierno, ojo, porque ¿qué se está diciendo por parte de Marcos de Quinto, el ex de Ciudadanos, hablando de que pide dinero? A ver, María Molero, ¿qué ha pasado? ¿Que ha soltado una especie de bomba en las redes? ¿Qué les pasa? Sí, porque el empresario español Marcos de Quinto ha lanzado estas advertencias sobre el equipo de María Corina Machado. Dice: me atrevería a recomendarle que vigilara la forma en que la gente de su equipo va pidiendo dinero a particulares para supuestamente financiar los gastos de su viaje. Y ojo que continúa con este segundo mensaje Marcos de Quinto diciendo: la falta de controles y la corrupción han sido siempre el talón de Aquiles de la resistencia al chavismo. Esperemos que María Corina haya aprendido de los errores, dice, e impida que determinados caraduras en su nombre se dediquen a invitar a cócteles a cambio de 10.000 euros en ayuda al coste de vehículos blindados. ¿Y esto, Gloria Marcos, cómo lo interpretamos? Esto es una desvergüenza. Pero es mucho por un cóctel, ¿no? Claro. Claro, lo dice Marcos de Quinto, ¿no? Sí, sí, pero que en caso de que sea cierto, que no tengo por qué dudarlo, es de una terrible desvergüenza. Entre otras cosas porque María Corina Machado se refugió en la Embajada Española y el Estado español, en este caso el gobierno español, le dio cobertura a Edmundo González para salir de Venezuela y además le dio refugio luego en nuestro país. Entonces, que estos opositores al régimen, que además ahora alaba a Trump, porque son sus amigos, ¿no? De él sí es su amiga ahora del alma, pues resulta que sean los que se niegan a reunirse con el gobierno español, y sobre todo que Felipe González sea el que pone su cara al lado de María Corina Machado y de Feijóo, la verdad es que no tiene un pase. Bueno, y ojo, porque esto, a ver, si no está uno con María Corina Machado, es comunista y está negociando con los terroristas, si está alguien como el presidente del gobierno en un acto cumbre de líderes progresistas latinoamericanos, es estar con las dictaduras y con el comunismo, estar con Lula, estar con la presidenta de México. Así lo veía Díaz Ayuso. Los efectos devastadores del comunismo, el socialismo del siglo XXI, que hoy está de guateque en Barcelona. Hoy nos están dando lecciones quienes siempre negocian con el terrorismo. Comunismo y quienes siempre negocian con el terrorismo. Ernesto de Caicedo. Y van a ver a continuación la polémica, porque claro,
toma el cantante la palabra, Carlos Baute, y llaman mona a Delcy Rodríguez, que te podrá gustar más o menos, pero llamarla mona, y ojo porque hay novedades sobre Baute de esta tarde. Pero antes, y sobre Esperanza Aguirre, que considera que le llamen a alguien mona, igual es que significa que te llamen guapa. Lo van a ver enseguida, pero Ernesto, comunismo, terrorismo versus... Bueno, yo estar con María Corina. Sí, el problema que veo de este ataque a la cumbre, con los cuales España, y no solamente el gobierno, sino el rey de España, Felipe, está tratando de llegar a un pacto, como es el caso de la presidenta de México, en relación a pedir disculpas o alguna fórmula de perdón por la conquista. El caso de Petro en Colombia, que yo nunca he visto atacar al gobierno español. El caso de Lula, nunca he visto atacar al gobierno español. La señora Ayuso ha hecho una falsa denuncia el otro día diciendo que atacaban estos narcoestados al gobierno español, donde les han atacado. Son todos inventos. Ahora, lo que sí creo que es destacable es que Felipe González se alinea con esta gente. Desde luego, Felipe González ya ha dejado de ser socialista hace muchos años, pero nunca ha pasado directamente al campo del Partido Popular. Al campo del Partido Popular, cuando el Partido Popular pacta con Vox y ya lo consigue en Extremadura. En otros términos, Felipe González, con independencia de las razones por lo que lo haga, que supongo que hay muchas razones personales que tiene contra Pedro Sánchez y contra Zapatero, realmente está fuera de juego. Ojo porque muy polémico el hecho de que en Madrid, en ese recibimiento a María Corina Machado, el cantante Carlos Baute tomara la palabra, arengaba para que hablaran como mona de Delcy Rodríguez de esta forma, y hay novedades sobre esto. Pasaba esto. Bueno, que te podrá gustar más o menos Delcy, pero llamarla mona... Bueno, le han preguntado a Esperanza Aguirre esta mañana, cuando llegaba al acto que ha presentado Felipe González con María Corina Machado, sobre ser mona. Ha dicho esto Esperanza Aguirre, a su manera. ¿Por qué le llamó mona? Bueno, pues a mí, cuando era joven, las que éramos, decían que eran monas, porque yo no estaba entre ellas, era un... Ya. Y le digo que, a ver, yo... Todo ataque racista, por supuesto que lo condeno. Gloria Marcos, Ana Cabanillas, que a alguien le llamen mona, le ha dado la vuelta y podría ser mona de guapa. Hombre, de guapa no tiene pinta que le estuvieran llamando. Gloria, Ana. En este caso es un insulto absolutamente racista y misógino, no tiene ninguna duda, porque no tiene ninguna duda cuál es la voluntad del que intenta arengar para que se insulte de esa manera. Lo que pasa es que en este caso además es que creo que no pueden intentar ocultar, que fíjate, ahí lo que estaban haciendo era meterse con el régimen venezolano, cuando en este país, por los mecanismos extraordinarios, hay 68.000 venezolanos que ya pueden votar. Claro, la señora Ayuso y el Partido Popular está cultivando muchísimo esta especie de filia para que los latinos la voten. Tanto en el caso de traer a Yadira Maestro en su momento, la pastora religiosa, luego, por ejemplo, Shakira, etc. Por eso a Ayuso le parece mal el acuerdo de Extremadura, porque en el fondo para ella está intentando cultivar ese voto latino con todo eso, más ir a los conciertos de Acuna, etc., que tiene mucho predicamento entre los jóvenes latinos, y claro, esto luego pues no le viene muy bien, hay que darle la vuelta. Hay una clave, ojo, te puedes meter con el régimen venezolano quien se quiera meter con el régimen venezolano, pero cuando hablas de que España acoge a venezolanos que huyen del régimen venezolano y a otros que puedan estar a favor. Es decir, España está con el pueblo venezolano. No se puede decir que España esté en contra del pueblo venezolano. Claro que sí, pero por desgracia... No es que esté con el régimen, está en general con el pueblo venezolano, y eso es constatable por la gente de Venezuela que está siendo acogida aquí y que por esto podrá votar llegado el momento. Sí, pero que por desgracia la inmensa mayoría de esa gente... Rectifica, a ver. Miles de personas empezaron a hacer cánticos en los que yo me sumé. Sí. Me sumé y saben que me dejé llevar por la emoción del momento. Me sumé a ese cántico sin medirlo. Por eso quiero ser muy claro y determinante. No soy una persona racista, ni creo en el insulto como camino. Si alguien se sintió ofendido, yo no tengo problema en decir, me disculpo y pido perdón. Lo más importante es que sigamos enfocados en lo que de verdad importa, que es Venezuela.
Y el ministro de Exteriores, Álvarez, decía, si María Corina Machado no se ha visto con el presidente del gobierno es porque ella no ha querido y porque prefiere verse con la ultraderecha. Ha dicho esto Álvarez esta mañana. Quedó claro que no había ningún problema para reunirse con ella a ningún nivel, incluido por supuesto por parte del presidente del gobierno, pero ella ha actuado como líder ideológica, pues, que se reúne pues, con su espectro ideológico, que es la extrema derecha española. Ya lo ven. Y por cierto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de una derecha vendepatrias. Ojo, porque estamos en un contexto de guerra. Les vamos a contar enseguida novedades de lo que hay sobre el conflicto. Pero él hablaba de quienes están apoyando a Trump y a Netanyahu. Pedro Sánchez. La realidad es que no son patriotas. La realidad es que son unos vendepatrias. Estamos mostrando frente a la hecatombe de la derecha y la ultraderecha. Ahora se ponen de perfil en cuanto el del otro lado del Atlántico les dice hay que apoyar esta guerra. Ante los efectos de la guerra de Trump y de Netanyahu en Irán. Una guerra que ahora mismo tiene una última hora pendientes porque bloqueo en Hormuz, al mismo tiempo que se confía en las negociaciones. Ana Ibarzabal, última hora con la guerra. Sí, la última hora es que ahora mismo esa segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán está todavía en el aire por esto que ha ocurrido después de que el ejército estadounidense haya disparado e interceptado un carguero iraní en el Golfo de Omán con el argumento de que estaba violando el bloqueo impuesto por Trump en el estrecho de Hormuz. Un nuevo encontronazo que se produce justo cuando esta noche, según Trump, una delegación estadounidense con el vicepresidente Vance aterriza en Islamabad para estas conversaciones con Teherán que todavía a esta hora no ha confirmado esa asistencia. Bueno, y quiero preguntarte, Ernesto de Kaiser, ¿qué te parece este anuncio del presidente del gobierno pedir que Europa rompa de esta forma relaciones con Israel en el acuerdo de asociación con Israel? En ese punto concreto. Decía esto Pedro Sánchez. Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Somos un pueblo amigo del pueblo de Israel, pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Y aquel gobierno que viola el derecho internacional. Acabamos de ver mensajes contundentes de Sánchez sobre el Israel de Netanyahu y sobre Trump y Estados Unidos. Ernesto, ¿qué te parece? Yo creo que Pedro Sánchez ya ha pedido hace ya tiempo, en ocasión de la guerra de Gaza, del genocidio de Gaza, en minoría en la Unión Europea, la anulación del Tratado de Asociación. Es un tratado muy importante para Israel y está sujeto la letra de ese acuerdo, de ese Tratado de Asociación, al respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, anularlo es de obligación. El genocidio en Gaza no solo ocurrió, sigue ocurriendo. La ONU acaba de sacar una información, un documento donde califica que 47 mujeres y niñas durante el proceso de guerra de Gaza han muerto diariamente como resultado de la acción de Israel. El genocidio no es, como diría Tellado, una cosa del pasado. El genocidio es actual. Ahora, creo que también es muy importante que Pedro Sánchez sostenga que España es amiga del pueblo de Israel y no de su gobierno. Bueno, vamos a analizar más, por cierto, les vamos a contar porque me dicen, y lo van a poder ver, Bárcenas ha hablado de Kaiser en el juicio. Bárcenas ha hablado de ti, Ernesto, que lo sepas, ya lo llevas. Y vamos a ver qué es lo que ha dicho y por qué. Bárcenas ha hablado de Ernesto de Kaiser hoy en el juicio. Entre otras... Vaya forma de aprovecharse de las personas mayores. Les robaban las joyas. Gente mayor a la que cuidaban, ojo, un botín de $500.000 de euros. Vean. Aprovechaban que las ancianas vivían solas para robarles. Las cuidadoras sabían perfectamente dónde estaban guardadas las joyas. Abre con cuidado el armario y saca el joyero. Ahí está lo que le interesa. Alianzas, perlas,
pendientes, sobre todo robaban joyas de gran valor sentimental porque pertenecían a los antepasados de la víctima. Primero se ganaban la confianza de las ancianas para luego hacerse con lo que tuvieran en sus casas. De esta forma consiguieron supuestamente un botín de más de 500.000 euros. Hay 9 empleadas detenidas. Todos los presuntos robos se ubican en el noroeste de Madrid. La Guardia Civil, tras recibir la denuncia, instaló una cámara oculta, se acreditó, cada semana le iba robando joyas a una víctima que además sufría demencia. Y en otro de los casos fue la propia hija de la víctima la que ella decidió poner esa cámara oculta. Una de las cuidadoras detenidas presuntamente robó una joya valorada en 200.000 euros para luego venderla por 30.000. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Gloria Marcos, buenas tardes. Vaya forma de aprovecharse de la gente mayor y de su confianza. Pues sí, a mí me parece terrible que además se utilice esta falta de todo, ¿no? De principios, sobre todo con aquellas personas que estamos en una edad ya más frágil y por lo tanto no controlas, ¿no? Pero ahí también lo de la soledad no deseada. Hacía falta que los familiares muchas veces estén un poquito más al tanto de qué pasa con las cuidadoras y las personas que dejan a su cargo. Pues sí. Además hay que decirlo, por supuesto que no todas son malas, pero las hay y hay que controlarlo, por supuesto que sí. Por cierto, hasta ahora muy pendientes porque espectacular incendio en mitad de la carretera que ha quedado cortada, una de las carreteras más importantes de España. ¿Qué está ocurriendo, María Molero? Continúa a esta hora, Jesús, cortada esta carretera, la A3 en Cuenca, a la altura de Honrubia. Hay 2 personas heridas, los conductores de estos 2 camiones que han chocado se han incendiado por este choque. Uno de esos conductores ha tenido que ser incluso atendido de urgencia por una UBI móvil y ha sido trasladado al hospital. A esta hora la autovía permanece todavía cortada en sentido Madrid y que están viendo son las imágenes del fuego de ese choque que ya se ha sofocado. A esta hora no hay llamas, pero no han podido retirar todavía los efectivos estos 2 vehículos, estos 2 camiones que han chocado en esa A3 a la altura de Honrubia, en Cuenca. Y para que vean lo que está pasando con las residencias, llegar a pagar más de 3.000 euros al mes, o en algunos casos como 1.800, hay desigualdades, pero los precios que se están pagando y que se están exigiendo por estar en una residencia son tremendos. Esto está pasando. El Círculo Empresarial de Atención a las Personas lanza una seria advertencia. De 1.800 a 3.300 euros al mes. Gran desigualdad territorial de precios de las residencias de mayores. Dependiendo del código postal, el precio medio de una plaza privada cambia de manera drástica. Cuando hay más demanda que oferta, suben los precios. Podemos pasar de los 1.800 euros que pagan en Andalucía o Extremadura a los 2.060 de Castilla y León. Estas cifras se multiplican casi por 2 en el País Vasco, donde superan la barrera de los 3.300 euros según esta organización. Hay familias que tienen que vender parte de su patrimonio para poder pagarse el precio de una plaza privada. La desigualdad entre comunidades es tan palpable que muchos solo ven una solución. La atención a las personas que necesitan cuidados debe ser un servicio público. Esta dinámica genera una brecha entre los 2 modelos. Para que se hagan una idea, en Castilla-La Mancha el precio de una concertada ronda los 1.800 frente a los 2.060 de una privada. Pero ojo, porque en Cataluña los precios incrementan pasando de los 2.300 a los 2.500. Ha puesto en evidencia la escasa, en general, calidad, porque lo que falla es el modelo. El origen de este desfase se debe a que las tarifas llevan años sin actualizarse. La patronal exige una revisión integral del modelo de financiación para reducir las desigualdades. Gloria Marcos, Ana Cabanillas, vaya pastizal por estar en una residencia. Sí, Gloria. Yo me pregunto, ¿quién tiene dinero para pagarse incluso las baratas? ¿Quién tiene suficiente para pagar la de 1.800? Ya no la de 3.000. Por tanto, lo que no sirve, como decía muy bien la persona, es el modelo. Las administraciones públicas tienen que subvenir efectivamente a que haya una asistencia social para las personas mayores que no genere este tipo de gasto inasumible por ellos y por sus familias. Es que es imposible. Yo pienso sobre todo en las personas que reciben una pensión, que es una pensión no muy boyante, ¿cómo se puede permitir 1.800 o 3.300? Estamos hablando, es que no es cualquier cosa. Claro, sobre todo que eso pasa porque el cuidado y la residencia cuestan dinero, pero claro, eso tiene que sufragarse, tiene que pagarse y eso también está alentando otras fórmulas, ¿no?, de convivencia entre personas mayores que quizás no siempre son las más adecuadas, como compartir piso con cuidadores contratados pues, por medios más particulares. Ojo, Ane, un incendio que ha obligado a evacuar una residencia que ha pasado en Andalucía.
Sí, horas muy complicadas las que han vivido en una residencia para personas con discapacidad intelectual en Guadix, en Granada. Un incendio que se ha declarado en el salón de la primera planta ha obligado a movilizar a todos esos efectivos que estamos viendo. Protección Civil y bomberos que, además de trabajar en la extinción de las llamas, han tenido que evacuar a las personas con movilidad reducida que se han refugiado en la última planta del edificio. Los 28 ocupantes de la residencia han sido desalojados y 5 de ellos han necesitado incluso atención médica. Por cierto, hablando de televisión de denuncia, vean lo siguiente, porque montañas, toneladas de basura que están dejando en lugares que no son los que debieran ser y que hacen que los vecinos protesten. Por ejemplo, en este caso, en Málaga, vean, es una vergüenza. 167.000 toneladas de basura y residuos tóxicos. Es el enorme vertedero ilegal por el que la Guardia Civil está investigando a 12 personas por un presunto delito contra el medio ambiente. Ha ocurrido en Asarquía, Málaga. Entre las toneladas de residuos de obras de construcción había materiales altamente nocivos, como el amianto. Los investigados se dedican al sector de la construcción y el movimiento de tierras, y según las pesquisas de la investigación, habrían usado esas parcelas para verter los residuos, evitando así que tener que pagar por su gestión en plantas debidamente autorizadas, algo que conlleva un elevado riesgo de incendios por la acumulación de materiales inflamables y la posible contaminación de acuíferos por filtración de líquidos tóxicos. Hay que ser guarro y además tolerarlo, pero bueno, vean, hemos preparado los teléfonos por lo siguiente. ¿Saben que hace 150 años de la primera llamada telefónica? Bueno, pues hay vecinos de Canena, en Jaén, que están recordando y poniendo en valor cómo eran esos tiempos en los cuales, pues por ejemplo, no había teléfonos móviles y la gente vivía y, ojo, que también era muy feliz. ¿Les suena esto? Bueno, Jonathan Oliva. Hace 150 años se produjo la primera llamada telefónica en el mundo. Aquí en Canena, en la provincia de Jaén, hay un museo de las telecomunicaciones donde algunas mujeres se enteran de todo. Esto se enchufa aquí. Ahora se pone esto y ahora ya se pone el otro. Se le da aquí para contar el tiempo que se está hablando. Pues eso... Se le pasa la factura, claro. Y aquí se entera una de todo, ¿no? Perfectamente. Y que esto era un oficio que hacían principalmente mujeres. Era de las pocas cosas que dejaban trabajar las mujeres. Tenían que tener dos características, una que fueran solteras y otra que tenían una determinada longitud del brazo. Además vestidas con uniforme, ¿no? Sí. La llamada, yo creo, histórica más importante que se ha hecho en España es Móstoles, empanadillas, Encarna. Pues sí, me acuerdo. Dígame. ¿Encarna? ¿Qué encarna? Dígame. ¿Encarna? ¿Empanadilla? Anda ya. ¿Tiene usted teléfono fijo? Claro. Porque estoy aquí en la casa y parece que es mi compañía, el fijo. Y yo le doy esto, por ejemplo, un móvil y no. No. ¿Pero lo usa? Ahora mismo sí, todavía lo tenemos. ¿Y usted prefiere ese? El de toda la vida, ¿no? El de toda la vida. Claro, porque no hace tanto tiempo cómo era esa España sin teléfonos móviles. Vean esto echando vista al archivo de Televisión Española, que es una maravilla. Seguro que les suena. Antes de los móviles, la vida era más incierta y más pausada. Quedar con alguien era acordar una hora, un lugar y confiar. Si surgía un imprevisto, no había forma de avisar. Solo existía el teléfono fijo, las cabinas eran el último recurso. Pero si la otra persona ya había salido de casa, no había nada que hacer. Los seres humanos encuentran un útil procedimiento de relación. Orientarse implicaba desplegar planos enormes o preguntar a desconocidos. Las fotos eran escasas, cada disparo era valioso. Nada de miles de imágenes, solo momentos elegidos con cuidado. En los conciertos nadie grababa, se vivía al instante. Escuchar música era esperar a que sonara tu canción en la radio y grabarla a tiempo en cintas de cassette para poder disfrutarla después. Encontrar un profesional significaba perderse entre las páginas amarillas. Para saber qué pasaba en el mundo había que comprar el periódico y cada uno lee como puede. Escuchar la radio. Habla Radio España Independiente. Y algunos afortunados podían ver la televisión. Las búsquedas rápidas no existían. Las dudas se resolvían en la biblioteca. Hoy todo está a un clic, pero antes requería tiempo, paciencia y sobre todo presencia. Y ahora se impone, pues por ejemplo, quedar por el teléfono móvil, pero costumbres como lo que llaman el tardeo, que están incrementándose de una forma brutal y que tienen también a vecinos y vecinas hasta el gorro en algunos casos. María Molero, ¿qué está pasando con eso que llaman el tardeo? Es
que cada vez escuchamos más eso de, oye, vámonos de tardeo, o os invito a un tardeo, o quedamos de tardeo, pero ¿qué es eso del tardeo? Pues atención, porque es la nueva forma de ocio española sin trasnochar, que tiene un horario muy concreto, ahí lo están viendo. Arranca desde las 5 de la tarde y se puede alargar hasta las 11 de la noche. Pero ojo, que hay reglas. El pico fuerte suele ser de 6 a 9, ¿eh? De 6 de la tarde a 9 de la noche, y siempre se acaba antes de medianoche. Atención al dato, se ha convertido en el plan habitual de viernes y sábados entre los de 30 y hasta los de 60 años. El tardeo español. Bueno, y esto es lo que está ocurriendo porque también tiene consecuencias, por ejemplo, entre los vecinos y vecinas. Vean. En los últimos 3 años, el tardeo ha crecido un 300%. El consumo ha cambiado, cada vez elegimos más quedar para comer y alargar la tarde en vez de ir a cenar y salir de copas. Aquí, por lo menos yo sí que lo he notado. Tengo un socio que tiene discotecas y a ellos pues les ha mermado el consumo, sobre todo que el refresco prácticamente ha desaparecido de la venta del día y ha pasado pues a venderse vinos, cerveza. Pero esto puede tener una parte negativa y es cómo les afecta a los vecinos. Esto que viene llamándose el tardeo es una forma más de complicarle la vida a los ciudadanos, a los vecinos de los barrios y sobre todo de las zonas céntricas y más turísticas de las ciudades. Esto no solo es un problema por el ruido que genera y la mala sensación que da a la gente del barrio, que parece que vive en un bar en lugar de vivir en una calle, sino que además impide el paso de gente con carritos, gente en silla de ruedas. Vemos cómo nuestros barrios se van transformando en un parque temático de hostelería. Las aceras, que eran el lugar normal de tránsito de la gente, ahora se han convertido en un negocio. Pues vean, porque hablando de cambios, antes decíamos lo que era antes sin teléfonos móviles, pero es que ahora ya hay carreras hasta con robots humanoides. Esto ha pasado. El futuro cruza la meta mientras los humanos siguen corriendo. Él es Relámpago, el ganador de la media maratón entre humanos y robots que se celebra por segundo año consecutivo en Pekín. Es el claro ejemplo de que las máquinas ya van por delante. Se ha colgado la medalla con un tiempo récord de 50 minutos y 26 segundos. Muy por detrás del primer humano que ha cruzado la línea de meta en 1 hora, 7 minutos y 47 segundos. Estos androides corredores no sudan, no jadean y a simple vista parece que los kilómetros apenas les hacen mella. Eso sí, tropezarse parece que sí se tropiezan. La carrera deja imágenes curiosas como esta, en la que los servicios sanitarios tienen que retirar a este humanoide en camilla. La victoria no solo sirve para sacar músculo tecnológico, sino para evidenciar el ritmo frenético al que evoluciona la robótica humanoide china. Bueno, y vamos a Andalucía, a Sevilla, cita del día al comienzo de la Feria de Sevilla, pero vean lo siguiente, la Feria de Abril. ¿Se puede pasar desde que alguien solicita tener una caseta 32 años? Y tanto. Eran jóvenes, dicen, cuando lo pidieron, ahora van a ir con los nietos, 32 años esperando la caseta. Y empieza la feria. Carol Rojas. Más de 1000 casetas, 15 calles y una misma pregunta. ¿Cuánto hay que esperar para ser socio de una caseta en la Feria de Abril de Sevilla? Mucho tiempo. Yo con mi pandilla de amigos de toda la vida llevamos creo que 26 años y todavía no lo hemos conseguido. Es muy complicado y caro. Nosotros empezamos aquí en el 92, pero hasta antes del 92 no teníamos caseta propia, íbamos a la caseta de los amigos y estuvimos esperando 10, 12, 15 años fácilmente. Hay quien habla de paciencia y luego está Manuel y sus amigos que después de 32 años en lista de espera hoy por fin tienen su caseta en la Feria de Abril de Sevilla. Manuel, que estamos pisando ya tu caseta, 32 años esperándola, ¿no? Sí, vamos, 32 años, somos una pandilla de amigos, todos muy feriantes, decidimos montar una asociación, empezamos a solicitar la caseta y bueno, así nos hemos llevado 32 años sin desfallecer. ¿Alguna vez has perdido la esperanza? Porque tú dices, es que son muchos años, ya la daba pasando y entonces pues claro. Simplemente, bueno, tener constancia, juntarse unos amigos y echando la solicitud y algún día toca, vamos. Esto es como la lotería, algún día toca, ¿no? Toca, claro, ¿no? La lotería de Navidad yo también llevo más años jugando y no me ha tocado todavía, a ver si me toca. Bueno, pues ya solo queda disfrutar de la feria este año y por muchos años más de caseta, ¿no? Por supuesto, eso esperemos, que ya que nos la han dado, que nos queden unos añitos buenos para disfrutarla, vamos.
Y estamos en las horas decisivas para el comienzo de la Feria de Abril, día para el alumbrado, para el pescadito. Marina Martínez, Sevilla, Feria, cuéntanos. Pues sí, Jesús, últimos preparativos en las casetas donde lo están viendo. Se fríe hasta ahora el pescadito frito, pero también se preparan los platos con jamón, el quesito, el lomo, listo para dejar en las mesas ya preparadas para la cena de socios de esta noche, la noche del pescadito, una de las más esperadas de la Feria de Abril de Sevilla. Aquí ya se cuentan las horas para que a medianoche llegue el gran momento, el encendido de la portada con más de 28.000 bombillas LED. Un instante que marcará el inicio oficial de la feria. Una noche de tradición, de reencuentros y de primeras sevillanas que abre una semana entera de fiesta aquí en El Real. Y consejo siempre, la verdura de temporada, la alcachofa, el espárrago y si no, vean lo siguiente en Tudela, en Navarra, que hacen ya con la huerta motivo incluso de festividad por todo lo alto. Vean qué rico. Tudela celebra su fiesta de la verdura y no hay buena fiesta sin un buen concurso. Hoy toca concurso de menestra y el ingrediente estrella, la alcachofa de aquí, de Navarra. Somos la reina de la fiesta, esto es Tudela y esto es verduras. Si fueras una verdura, ¿qué verdura serías? ¿Una alcachofa o un espárrago? Una de las dos. ¿Serías una alcachofa quizás porque eres igual de áspera? No, hay que llegar al corazón siempre. ¿Cuál es el truco de una buena menestra? A ver, lo normal es hacer una menestra con todo cocido. Lo que hacemos es freír todo. Veo en los ingredientes mortadela y chorizo. Esto es para entretenernos un poco, esto no va con la menestra. ¿Usted en casa es de cocinar o no? Sí, me encanta cocinar. Uno de Tudela que no haga menestra, mal asunto. Te he oído decir, mamá, esto aquí, pero ¿quién cocina es tu madre? En cocina, sí. Mi madre y mi amiga Anabel. ¿Quién cocina mejor, la madre o la hija? La madre, yo. Veo a todos a un lado de la mesa y tú al otro, dirigiendo quizás. Sí, yo soy el que lo relajo. Es el que gestiona el tiempo, que es lo más importante. Soy parte del jurado. ¿Qué tiene que tener una buena menestra? Una buena verdura, pero 4 verduras. Si yo cojo esas 4 verduras y le pongo mahonesa, ¿qué puntuación me darías? Pues 0, por supuesto. Ganar aquí es ser campeón del mundo. Vamos enseguida porque está cayendo granizo, mala época ahora, porque está sin cosechar el cereal, la fruta sin coger y el granizo. A ver, ¿dónde está cayendo? Cuéntanos, Ana Ibarzabal. Pues atención, Jesús, a las imágenes que nos acaban de llegar desde Cataluña. Estas imágenes, las de la monumental granizada que ha caído hace solo unos minutos. Bueno, vamos a ver, Rocío, que es nuestra investigadora contra el cáncer y al mismo tiempo que está en el campo y sabe lo que hay. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Vamos a explicar a la gente, claro, el peligro que tiene ahora mismo para el campo. Pues por una parte que ha llovido mucho cuando a lo mejor se precipitó y ahora por una parte que haga mucho calor porque se seca antes el cereal y por otra si cae el granizo. Dos peligros, que haga calor antes que caiga granizo. Sí, la verdad que el tiempo está ahora revuelto. Miramos al cielo con ganas de que caiga agua porque a pesar de que llovió en su momento, ahora vuelve a faltar. Se nota en el aspecto de la cebada y del trigo que ya echa en falta ese agua y evidentemente pues dependiendo del cultivo pues el granizo pues puede dañar, por ejemplo en todo tema de frutales, etcétera, pues puede dañar ese producto y pues producir pérdidas. Claro, el granizo, el pedrisco, está cayendo en un momento, por ejemplo, en la zona de Aragón, que es tu zona, te estamos saludando, estás en Aragón. Claro, en un momento en el cual hay frutales, hay fruta que no se ha recogido y la daña seriamente, puede ocurrir. Exactamente, lo que hacen es, pues, cuando cae el granizo, da a la fruta, pues por ejemplo cuando el cereal está en proceso de ya espigado, también nos puede ocurrir en verano cuando está en proceso de cosecha. Si cae granizo lo que hace es darle a la espiga y entonces esos granos del cereal pues se van. Y entonces tú pierdes ahí productividad porque en vez de 10 granos que tienes que coger, pues solo coges 5. Pues lo mismo con la fruta, al dañar la fruta con el granizo, ese producto tú lo pierdes y entonces lo que haces es perder productividad. Rocío, pues gracias por contarnos desde el laboratorio. Este fin de semana has estado en el campo, ¿no? Sí, este fin de semana he aprovechado y ido al pueblo a ver a la familia y el campo que se echaba de menos. Gracias, Rocío, cuídate. Bueno, vamos a ver esta imagen. Mira, Rocío, el globo aerostático Ana Ibarzabal, ¿qué ha ocurrido? Ha aterrizado de emergencia, en el patio trasero.
Vaya susto y vaya escena. Imagínate que estás tranquilamente en tu casa y de repente te encuentras con que ha aterrizado en tu jardín ese globo aerostático. Ha ocurrido. Ese globo ha tenido que hacer una parada de emergencia en ese patio trasero de esa vivienda con sus 13 ocupantes a bordo. Dice el piloto que se ha visto obligado a hacerlo tras amainar el viento. Por suerte, el incidente no ha tenido mayores consecuencias más allá de la sorpresa, y no es para menos que se ha llevado todo ese vecindario de California. Pues ya lo ven. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas Shop New Arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.